primera lectura dice del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés dijo Pedro a los judíos: sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, y quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: conviértanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibirán el Espíritu Santo, porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos, y también para todos los paganos que el Señor Dios nuestro quiera llamar, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones los instaba y exhortaba, diciéndoles: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y ahora sí, con el Evangelio, que dice lo siguiente. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El día de la resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: no me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos y les anunció: he visto al Señor, y les contó lo que Jesús le había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues vamos a ver si logramos aprovechar estos minutos, nada más, muy pocos por cierto, para con estos puntos que rescato tanto de la primera lectura como del Evangelio, y me parece que también por allí, dentro de mi reflexión personal, pues también me llamó la atención el Salmo, algo que pues muchas de las veces podríamos desconocer, pero vamos allá con esta pequeña reflexión. Para empezar pues con esta primera lectura, sé que, bueno, algunas traducciones pues de alguna otra manera pues mencionarán unas que otras palabras, unos que otros conceptos, quizás no tan allegados a, por ejemplo, a lo que es la versión de la Biblia de la Nueva Jerusalén. Y aquí es donde ya, para mí en lo personal, pues sí, fue me llamó mucho la atención, pues fue muy, de alguna otra manera, muy significativo para mí, porque ya me encontraba con una palabra que no venía en la traducción propia de la Nueva Jerusalén. Me refiero a cómo nos lo presenta esta liturgia de la palabra en este misal, pues que comúnmente contamos, ¿no? Para lo que son las lecturas dentro de la celebración de la misa. Dice esta expresión: dijeron con el corazón compungido. Esto obviamente no viene en nuestro misal, es decir, este tipo de expresión, sino que dice lo siguiente. Dice, a ver, déjenme ver si lo encuentro de esta manera. Dice, a ver,
sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús y que ustedes han crucificado. Aquí está. Estas palabras le llegaron al corazón. O sea, no tiene realmente como demasiada similitud si nos damos cuenta, ¿no? Estas palabras les llegaron al corazón, pero quieren de alguna otra manera también expresar esta misma expresión, este mismo sentido, ¿no? Que tiene también que ver con el corazón. Es decir, hubo algo que tuvieron en el corazón que de alguna otra manera en ese momento les hizo ver, ¿no?, la realidad de lo que realmente pasó en su momento. A lo mejor un tanto cuanto cegados por lo que hicieron, un tanto cuanto cegados por lo que aconteció, ¿no?, que fue la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, pero que ellos desconocían porque desconocían al personaje, es decir, no sabían quién eran, y por lo tanto, pues les dio igual si crucificaban a este hombre que no sabían quién eran y que por lo tanto, bueno, pues también impulsaron, ¿no?, a que fuera crucificado. Entonces, bien, pues esta palabra compungido que viene en otra versión, vamos a ver este significado, ¿no? Compungere en latín, moverse con dolor. En otra versión, bueno, esta parte en donde dice se les traspasó el corazón, esa versión sí viene en lo que es la Nueva Jerusalén, me refiero a la Biblia. Y vamos a ver, regresándonos a esta palabra, compungere, que significa, bueno, empieza con la preposición de con, sí, es una preposición, digo, hablando un poquito acerca de la gramática. Y juntar, con una terminación de juntar, el verbo juntar, que bueno, pues es precisamente el pungere, que significa pinchar, ¿no? Entonces, algo muy interesante aquí es de que qué es lo que están respondiendo estos hombres ante esta cuestión que les hace Pablo. Pues algo muy interesante, ¿no? Es de que están de alguna otra manera encontrándose allí en ese interior, ¿sí?, en ese corazón en donde se encuentran las decisiones, ¿sí?, en donde se hallan las decisiones. O sea, puedes optar por una buena o una mala decisión. Así es de alguna otra manera como también en la Biblia se puede encontrar el significado del corazón, no como hoy lo entendemos o malentendemos, como el sentimentalismo a flote, no, sino más bien un lugar donde se toman decisiones. Y obviamente aquí en donde se expresa a estos hombres, estas palabras les llegaron al corazón, que significa que pudieron encontrarse allí en ese interior, en ese momento del verdadero discernimiento. Ahora sí que se les quitó, ¿no?, esa venda de los ojos para poder ver claramente a través de lo que les estaba precisamente diciendo San Pablo sobre lo malo que habían hecho, ¿no?, sobre la mala decisión que habían tomado, que era haber crucificado al verdadero Hijo de Dios. Entonces, igual pudiera ser en referencia para nosotros esta enseñanza, porque quizás muchos de nosotros todavía no entendemos que el pecado llega precisamente a perjudicar, a obstaculizar, a corromper nuestro corazón y por lo tanto nos vuelve ciegos, nos vuelve sordos, dice Padre Jorge, ciegos, sordos y tontos. Pues sí, es precisamente esto, que muchas de las veces no lo vemos porque no queremos verlo, ¿sí? No lo vemos porque no hemos abandonado la vida de pecado. Si lo abandonáramos, viéramos claramente a nuestro Señor, supiéramos quién es Él y querríamos actuar conforme a su ley, conforme a su conducta, conforme a sus enseñanzas. Entenderíamos que perdonar es liberarse. Perdonar es la expresión más grande del amor. Entenderíamos que abandonar el pecado es precisamente un escalón más, que aquí lo podemos entender como un compromiso. Entenderíamos también que este compromiso no pesa tanto realmente si nos dejamos amar, ¿no?, por Él. Entonces, sí, hay muchas de las cuestiones que aquí
podríamos tomar también en reflexión personal, en reflexión para cada uno de nosotros. Ojalá que, pues, así como estos hombres fueron realmente liberados, ¿no?, de esta esclavitud en su conciencia, de esta esclavitud en su corazón, pues también nosotros podríamos ser así libres cuando abandonemos el camino del pecado, de nuestras malas decisiones, de nuestros malos actos. ¿Qué necesitamos nosotros para caer en cuenta de lo que Cristo ha hecho por nosotros? Estos hombres, pues claro, si desconocían a Él, es decir, no sabían quién era, pues obviamente menos van a saber lo que hizo en ese momento de ese sufrimiento, de ese padecimiento, de esa crucifixión, que era dar la vida por todos y cada uno de nosotros, también por ellos mismos, ¿no? Entonces se dieron cuenta hasta que Pablo, exhortándoles, es decir, con fuerte voz, creo que aquí sí lo dice, bueno, creo que lo hice más adelante, pero sí utiliza y emplea la palabra exhortar, o sea, no nada más les dice, les exclama, no, les exhorta, es decir, hay un acento, ¿no? Hay un volumen, un tono de voz muy alto, es decir, ustedes lo que hicieron, o sea, con fuerte voz, ¿no? Hay una exhortación para hacerles ver, pues, para hacerles caer en cuenta. Nosotros no necesitamos que un sacerdote, un obispo, ni que un catequista nos hable fuerte. Lo único que necesitamos es prestar atención, escuchar, porque la voz ya está, la palabra encarnada ya está. Ese es Cristo, quien está hablando siempre, todos los días. Y lo único que hay que hacer es escuchar para realmente tomar una decisión acorde a lo que Él me está diciendo, a lo que Él me está hablando, porque Él es la palabra encarnada, está viva y quiere de alguna otra manera penetrar allí en nuestro corazón para que realmente podamos comprender en dónde es que estamos actuando mal, en dónde es que estamos tomando esa mala decisión. También otra de las cuestiones que planteo por aquí, o de saber en verdad quién es Él, o lo que no hemos sido capaces de hacer por Él, que también es importante, ¿no? Aquí vemos cómo estos hombres se les está haciendo ver la verdad, se les está revelando, se les está mostrando lo que hicieron mal y lo que pueden hacer bien. ¿Cuántos de nosotros realmente se nos ha, precisamente así como ellos, se nos ha presentado lo que podemos hacer y no lo hacemos? ¿Sí? Y no solamente como bien para que vea, ¿no?, que yo me estoy comportando bien, sino un bien todavía trascendental. No es un bien temporal, es un bien trascendental lo que puede ocasionar mi conversión, mi mirada vuelta hacia Dios, mi mirada vuelta hacia el amor, hacia el perdón. Entonces es un bien trascendental, mi salvación, es decir, pues, y también esta pregunta, ¿no?, a la cual hacen a Pedro, ¿no?, en cuanto a esta aclaración que ya él mismo les hace. Esta pregunta que ellos le hacen a Pedro es la siguiente: ¿qué tenemos que hacer? La respuesta, pongo aquí en este argumento, es muy clara, ¿no? Convertíos, ¿no? Yo no sé cuántos de ustedes realmente pudieron realmente vivir esa cuaresma, ¿no? Esta palabrita de verdad que nos trae vuelta y vuelta, ¿no? Repite y repite. La estamos repitiendo mucho antes, desde cuaresma, durante cuaresma, o sea, siempre. Y la palabra, si nos damos cuenta, es la misma de la cual estamos tratando de poner en práctica. Convertíos, hay que convertirnos para poder realmente hacer la voluntad de Dios, voltear hacia esta mirada que Cristo hace para cada uno de nosotros con misericordia, voltear hacia esta vía que ya en algún momento tuvimos en cuenta, que es el estado de gracia. En fin, la palabra es la misma. Si nos damos cuenta que no está dándonos una nueva enseñanza, ¿sí? San Pablo está dándonos una enseñanza que ya Cristo había dado, pero que ahora vuelve a caer en resonancia, vuelve a caer otra vez en cuenta, ¿no? Vuelve a repetirse, pues, y se nos reitera, se nos repite a nosotros.
hasta nuestra fecha. Y siempre tenemos que tenerla en cuenta. Hay que convertirnos. Nunca hay que dejar por un lado la conversión. En otro punto más, menciono, ¿acaso no se nos ha preparado en la conversión siempre? Y no solo en Cuaresma o en cualquier otro tiempo litúrgico, ¿sí? De tiempo litúrgico, perdón. ¿O por qué la insistencia, no? Vuelvo a repetir, el mismo Cristo anuncia la conversión. En el Antiguo Testamento con los profetas se anuncia la conversión. Hoy en nuestra fecha se anuncia la conversión. ¿Por qué la insistencia? Porque aún no hemos sido conversos. Por eso, si tú y yo ya estuviéramos conversos y ya hubiéramos respondido, ¿no?, a esta conversión, pues ya no se nos insistiría, pero se nos sigue insistiendo porque no hemos entendido, porque no hemos cambiado de conducta. Y la conversión va mucho más allá. Lo utilicé, o más bien lo di como tema en un retiro cuaresmal, precisamente de este mismo año 2023, para prepararnos en esta Semana Santa pasada. Se lo di a un par de pueblos, una pequeña cantidad de gente que vino en ese retiro, y hablé de la conversión y muchas citas bíblicas que nos hablaban y hacían referencia a ella. Y entendíamos el significado verdadero de la conversión, que no solamente es un cambio en físico, sino también un cambio moral, un cambio interno, un cambio del corazón, no solamente físico, porque muchos definen a la conversión como un cambio solamente de dirección, que es válido, pero también es un cambio interno, es un cambio donde tú allí en tu interior, de alguna otra manera, inspeccionas, disciernes para lograr cambiar, ¿qué cosa? Pues moralmente, mis decisiones, ¿no? Mi querer, mi conciencia, ¿no? ¿Qué es lo que te dicta tu conciencia? Quizás hay culpa, hay falta de paz. Eso es lo que hay que cambiar, ¿no? Precisamente. Y pues también esta última exhortación que hace San Pablo en estas últimas palabras: salvaos de esta generación perversa. Pero fíjense en cuál es lo que apunto yo con esta expresión. Dice, los que entran en la generación perversa no solo son los violadores, los secuestradores, los que roban, los que abortan, sino todo pecador, ¿sí? Aquí luego de repente nos podemos volver un tanto cuanto jueces y empezar a decir, es que aquel, es que el otro, es que no cambia. Y por allí preguntaban, en una entrevista, le preguntaban a a Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Le decían, ¿cómo cambiaría la iglesia usted? Y su respuesta, les digo sinceramente, me gustó, pero a la vez me dio miedo. Su respuesta fue, cambiando yo, ¿sí? O sea, muchos de nosotros nos podemos volver jueces prejuiciosos, es que el otro, es que aquel, es que si cambiara, sí, pero ¿y uno qué? O sea, tenemos que empezar por nosotros, por nuestro interior, diría el Papa Francisco. Y ahí, ¿cómo andamos, y en el interior, ¿cómo andamos? Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día fueron agregadas unas 3,000 personas. Así también finaliza esta primera lectura. Es decir, aceptar corresponde a tener una docilidad del corazón, agachar la cabeza, reconocer, volver a conocer, ¿sí? Es interesante pues estos elementos, porque esta palabrita aceptar necesariamente hace referencia a poder tener una docilidad en el corazón, ¿sí? Quienes fueron aceptados, pues quienes fueron agregados a esa comunidad y quienes fueron bautizados fueron quienes reconocieron su error y cambiaron, ¿sí? Tú y yo, de alguna otra manera, tenemos que retomar esta postura de reconocer, agachar la cabeza, sí, aceptar, soy pecador, y al aceptar, de alguna otra manera, recibimos dócilmente ese amor, ese poder, esa gracia de Dios que nos va no solamente a perdonar, sino a fortalecer para continuar en el camino, ¿sí? Porque no son nuestras fuerzas, ¿verdad?, de las que de alguna otra manera van a cumplir. Voy a saltarme aquí el Salmo porque ya estamos sobre tiempo y termino nada más con esto, ¿verdad?, tan pequeño,
de lo que es el Evangelio. Me refiero a lo que resumí, a lo que pude de alguna otra manera rescatar, no porque sea lo más importante, todo el Evangelio es importante, pero resalto esto porque muy en lo personal me llamó la atención la exclamación que hace esta mujer, ¿verdad? María. Ella se vuelve y le dice, Rabuní, que significa maestro. Esta palabrita, volverse, que también hace referencia a la conversión. ¿Para qué volvió? Como 2 veces expresa en el Evangelio. ¿Para qué volvió? ¿Para qué volteó a verlo? Para averiguar por su propia cuenta dónde está y quién es Jesús. Hermanos, creo que necesitamos también voltear la mirada a Dios de nuestro corazón, por supuesto, para poder llegar a este sincero arrepentimiento y a esta auténtica conversión.